Saludos familia, Dios les bendiga grandemente, es nuestra oración, nuestro deseo, como siempre. Es un gusto saludarles y poder presentar esta nueva clase acerca de la importancia de la correcta y la sana interpretación de las Escrituras. Quien les saluda, su servidor y amigo el pastor Fabio Córdoba. Y en esta oportunidad estaremos viendo algunas ciencias auxiliares en el estudio de la Biblia, cierta ciencia que nos pueden ayudar a entender, a ampliar, a comprender el trasfondo geográfico, cultural y explicar ciertos elementos que tal vez no son claros en el estudio literal de las Escrituras. Entendemos que la Biblia es su propio intérprete, que ella es autosuficiente y que no necesitamos de fuentes externas para aceptarla como la revelación de Dios. Pero eso no quiere decir que no podamos estudiar y no podamos ir a otras fuentes que nos ayuden a ampliar y a entender mejor lo que la Biblia nos quiere presentar. Así que en esta oportunidad, algunas de esas ciencias interesantes que son una herramienta útil en la hermenéutica, en el estudio de la palabra de Dios. Entre ellos tenemos la arqueología bíblica. Como bien hemos visto, está el principio de la sola escritura. Solamente ella es nuestra única y última regla de fe y práctica. Pero eso no significa que no podamos ir a otras fuentes externas para conocer y entender mejor algunos aspectos de la Biblia. La arqueología, entonces, es el estudio de la vida pasada y de las culturas de la Biblia para la recuperación y examen del material sobreviviente, tales como cuevas, edificios, herramientas y alfarería. Así que en ese estudio de una arqueología como ciencia verdadera, no una pseudoarqueología, hay muchos falsos arqueólogos que han presentado hallazgos que no son correctos y que nosotros necesitamos, apreciados, tener cuidado entonces con lo que vemos, oímos, porque no todo lo que se presenta por los medios es correcto o es verdad. El uso apropiado de la arqueología en relación con la Biblia confirma, corrige, clarifica y complementa el mensaje teológico de la Biblia. Repetimos, no es que la necesitamos a ella para aceptar el mensaje de la Biblia, no. Ahí está el elemento de la fe. Nosotros aceptamos la revelación de Dios por fe, pero hay ciertas ciencias como la arqueología que bien utilizadas, bien comprendidas, nos ayudarán a aclarar, nos ayuda a aclarar ciertos elementos de las escrituras. Mientras mejor se comprenda el significado original del mensaje, exégesis, el texto en su contexto, tal como fue comunicado al mundo antiguo, mejor se podrá aplicar sus verdades eternas en el mundo moderno. Y esto es importante poderlo aplicar y poderlo entender en la madurez espiritual, en el equilibrio que necesitamos en estos tiempos tan complejos donde hay un bombardeo y una serie de interpretaciones incorrectas de las escrituras que está entrando aún a nuestras iglesias por desconocer que existe esa hermenéutica, que existe esta metodología, que existen estos principios que la misma Biblia me da y que hay ciertas ciencias que me pueden ayudar a clarificar mejor ciertos mensajes teológicos de la Biblia. Miren, por ejemplo, hay ciertos relatos que fueron escritos antes que Moisés escribiera el relato del Génesis. No es que estos relatos sean verídicos, por supuesto que no, o que el relato de la Biblia
dependa de ello, como así lo quiere presentar la alta crítica, el método histórico crítico que niega la inspiración de la Biblia. Recordemos que como iglesia adventista creemos y utilizamos el método histórico gramatical, el método histórico bíblico gramatical, el método histórico bíblico lingüístico, no la alta crítica, no el método histórico crítico que niega la inspiración, que niega la creación, que niega la inspiración. Pero hay ciertos relatos, como los que usted puede observar allí, como Atrahasis, donde se define o se presenta la creación del hombre por parte de los dioses, porque estos se cansaron de trabajar y crean al hombre para trabajar. O el Enuma Elish, donde se presenta la creación de los dioses, en este caso Marduk como el creador del hombre. Entonces, la alta crítica, esa teología liberal, intenta establecer que el relato, como lo tenemos en la creación, es producto y origen de estos mitos y estas leyendas. Así que tenemos que tener cuidado con nuestros jóvenes en las escuelas, en las universidades, porque puede estarles presentando estos hechos junto con la evolución, junto con el positivismo, el naturalismo, el método científico que niega la inspiración, que niega la creación, que niega los milagros, y entonces eso puede causar confusión aún en nuestros jóvenes. Hay un relato, por ejemplo, que se puede relacionar a Génesis 3, donde dice es un poema bilingüe, donde en su parte preservada dice que la doncella comió de lo que estaba prohibido, y la doncella, la madre del pecado, hizo lo malo. La madre del pecado tuvo una dolorosa experiencia. Entonces vemos que hay ciertos relatos en el mundo antiguo que se relacionan con los relatos bíblicos, pero entendemos que el relato bíblico es inspirado, es el original, y que todos estos relatos entonces surgen de ese relato original, por supuesto, luego de la Torre de Babel, donde cada quien se fue a un lugar de acuerdo al idioma que hablaba. Comenzaron a surgir todas estas metáforas, todos estos folclore, toda esta mitología, toda esta leyenda, pero que el relato es verídico, es veraz, como usted y yo lo tenemos en la palabra de Dios, en la escritura. Está un mito, se le llama el mito de Adapa, donde se narra que la humanidad perdió la eternidad por una jugarreta de los dioses, un engaño que hubo allí, y entonces se perdió la eternidad, la inmortalidad. Repito, es para que veamos cómo existen también estos relatos en el mundo antiguo y que muchos están utilizando entonces para desprestigiar el relato de la creación. Tenemos también, por ejemplo, el poema Gilgamesh, que nos habla de hubo una inundación. Hay un personaje, así como tenemos nosotros en el relato del diluvio a Noé. Hay una situación que ocurre parecida a la que está en el relato bíblico, una inundación, hay una construcción de una embarcación, y entonces vemos como una relación allí entre un relato como lo presenta la Biblia y otros relatos antiguos. Por supuesto, se nos ha presentado durante mucho tiempo que el arca de Noé se encontró allá en los montes de Ararat, al norte de Turquía, pero hoy nuestros arqueólogos de verdad, científicos de verdad, nos muestran que lo más seguro es que esa no sea el arca de Noé. Así que hay que tener cuidado, repito, con lo que vemos, con lo que escuchamos, porque lo más seguro es que el arca de Noé no se haya encontrado y tal vez no se encuentre, porque posiblemente hasta su madera pudo haber sido utilizada para construcción, entre otros elementos. Pero eso no niega la existencia de esa arca, y que más nos gustaría que realmente esa estructura o lo que se presenta en el monte Ararat fuera el arca de Noé, pero
los científicos de verdad, incluyendo nuestros arqueólogos, al verificar las evidencias, nos muestran de que lo más seguro es que no sea esa el arca de Noé. Algo interesante con respecto al Éxodo, apreciados. Cuando vemos videos, películas del Éxodo, no concuerda con los datos que nosotros encontramos en la Biblia, con la cronología bíblica que nosotros aceptamos. Es bien sabido que cuando se presenta el Éxodo a nivel de películas, a nivel de videos, se presenta, por ejemplo, a cierto faraón que no concuerda con los datos que nos da las escrituras. Nosotros creemos que no fue Ramsés el faraón del Éxodo, sino que fue Tumoxis III el faraón del Éxodo, porque al comparar el momento en que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, entre el año 1450 1445, es lo más seguro que en el año 1445 a.C. el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Y 430 años antes, en el año 1875, Dios hizo un pacto con Abraham, como lo dice Pablo en Gálatas 3, que la ley que fue dada 430 años después, la Torá, como fue dada en el monte Sinaí, no invalida ese pacto, lo que indica que el pueblo de Israel no estuvo 430 años como esclavo en Egipto. No, es imposible. No da la cronología, no dan los números. El pueblo de Israel tuvo menos de 150 años como esclavo como tal. Los 430 años es desde el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 15 hasta la salida del pueblo de Israel allá en la primavera del año 1445. Esos 430 años entonces van desde el año 1875 a.C., cuando Dios hace el pacto con Abraham, hasta el año 1445 a.C. Allá hay unos datos que nos ayudan a corroborar esa fecha de la salida de Israel de Egipto, como lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, que nos da un número 480 años después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Salomón, en su cuarto año de reinado, comienza la construcción del templo, y más o menos esa es la fecha que se pudiese establecer. Otros faraones que se podrían identificar gracias a la arqueología, gracias a nuestros expertos, es que el faraón de Éxodo 1:8 sería Ahmosis, que el faraón que ordenó la matanza de los niños sería Tumoxis I, que la hija del faraón entonces que encontró y crió a Moisés sería Hatshepsut, y que el faraón de Egipto entonces no sería Ramsés. Al aceptar Ramsés, debemos entonces no aceptar el Éxodo como tal, porque no concuerda con la cronología bíblica que nosotros aceptamos. Así que debemos tener cuidado cuando, repito, vemos datos y todas estas series de explicaciones que a veces no tienen un basamento teológico bíblico, sino especulación y el uso de otras ciencias, pero no con una sana metodología, una sana hermenéutica, sino con una presuposición en no creer en los personajes bíblicos, en no creer en la inspiración, en no creer en la revelación. Hatshepsut, como decíamos entonces, era la madrastra y también fue faraón en los tiempos de Moisés, y lo más seguro es que haya sido el faraón en el momento en que Moisés mata al egipcio. Lo más seguro es que haya sido ella el faraón en ese momento, y que por supuesto tuvo que haber algún conflicto allí y Moisés tuvo que huir, y conocemos el resto de la historia, ¿no? Como lo muestra la Biblia, y hoy en día tenemos fuentes que nos pueden ayudar también a corroborar esos datos.
También el arca del pacto, usted ha visto videos donde se dice que el arca del pacto está en Etiopía, que alguien encontró el arca del pacto en un lugar, pero no. La verdadera arqueología, los verdaderos científicos, aún los nuestros, nos dicen que no, el arca del pacto no se ha encontrado. Así que tengamos cuidado con esos videos y todas esas enseñanzas que no tienen ningún basamento bíblico, no existe ningún testimonio, una veracidad más allá de lo que estas personas dicen, y muchas veces son especulaciones o inventos de ellas mismas. Miren lo que dice, por ejemplo, Profetas y Reyes, dice, entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrado que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. Así lo hicieron. Con lamento y pesadumbre escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esta arca sagrada está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Y hay un libro apócrifo, Macabeos. Los libros apócrifos no creemos que son inspirados, pero son libros históricos y nos dan ciertos datos. Y miren lo que dice este libro. Según el libro de Macabeo, el arca fue escondida en una cueva en el monte Nebo por el profeta Jeremías, quien dijo: este lugar permanecerá desconocido hasta que Dios reúna a su pueblo nuevamente y muestre su misericordia. Así que solamente la providencia de Dios y algunos testimonios que tenemos que posiblemente en el futuro aparezca, pero por los momentos todos esos datos, esos videos que se presentan del arca del pacto, el arca de Noé, que se encontraron unos huesos allá en el Mar Rojo y algunos artefactos que corroboran entonces lo que sucedió allá en el Éxodo, en el cruce del Mar Rojo. No, esos datos no son correctos. Tristemente, repito, nos hubiese gustado que sea de esa manera, pero no es correcto. Aparecerá al arca del pacto. Miren lo que dice el comentario adventista. Dice: cuando se abre el templo de Dios en el cielo, qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales. En el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestas las dos tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Esas tablas serán sacadas de su escondedero, y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Así que posiblemente entonces, si Dios permita que en algún momento, imagínense el testimonio que será encontrarla, ¿no? Encontrar el arca del pacto. Hay otras ciencias auxiliares como la geología, la biología, la paleontología, que también nos ayudan a ampliar también algunas enseñanzas de la teología bíblica. El caso de la geología, la columna geológica, la manera tan perfecta en que está depositada la columna geológica, una capa tras otra, nos indica de que no pudo haber pasado millones y millones de años entre una y otra, porque no concuerda, sino que hay una perfecta colocación, lo que nos indica que eso es el producto o el resultado de una catástrofe universal que nosotros aceptamos que fue el diluvio. La paleontología, que es la ciencia que estudia los seres vivos que existieron en la Tierra en el pasado a través de los fósiles. Ahí están los fósiles, una evidencia de que estos animales, estos seres fueron sepultados inmediatamente por una catástrofe. Entonces entendemos que sí, estos animales existieron también y que son una evidencia de que hubo una catástrofe como el diluvio. Es decir, apreciado, estas ciencias y otras
si se usan de una manera correcta, equilibrada, con madurez, con seriedad, pueden ser herramientas útiles en el estudio, en la ampliación y el entendimiento de muchos relatos y muchos aspectos de la Biblia, y nos ayudarán entonces también a nuestros jóvenes cuando en la universidad, en los colegios, le enseñen evolución, entre otros elementos. Si nosotros estudiamos esta ciencia de una manera correcta, podemos entonces dar evidencia de la creación, de la inspiración, de la revelación de Dios a través de su palabra. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos siga dando inteligencia y capacidad para el estudio serio de la palabra de Dios. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Se despide de ustedes su servidor y amigo, el pastor Fabio Córdoba.